Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y por estos días Andrea Sierra nos traía las noticias de la reforma política. Claro que sí. ¿En qué va eso? La reforma política, Nacho, pasó, pero la voy a hablar hoy desde la reforma a la salud. No, entonces ya pasó. Listo. Muy Bueno, bien. pero entonces listo. Nuestro invitado Carlos Andrés Naranjo, politólogo, lo trajimos hoy aquí para que nos explique eso. Reforma política, o sea, cómo los ciudadanos del común entendemos. Uno entiende que vivimos en un país de democracia, donde hay unos candidatos que se exponen a la opinión pública, hacen una oferta de trabajo y usted vota por ellos. Hay algunos que pertenecen a un partido, otros que no pertenecen al partido y tienen que buscar firmas y así se conforma esto. Y eso no es lo normal y ¿qué tiene uno que reformar? Bienvenido. Nacho, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. En efecto, así es. Es decir, en los sistemas democráticos hay muchas formas de acceder al poder. El principio fundamental con el que empieza la democracia en Grecia es que haya una transición pacífica del poder. Es decir, que no haya que descabezar al rey como en la Revolución Francesa. En el caso de la reforma política en Colombia, ya pasó 2 debates. Eso no quiere decir que ya haya pasado, porque es una reforma constitucional de tal forma que tiene que pasar 8. Es decir, ya pasó en Cámara, Senado, le quedan de todos modos otros 2 este año, que debería surtir antes del 16 de diciembre, y en la próxima legislatura tiene que surtir otros 4 debates para finalmente pasar. Eso no es tan sencillo, pero de momento parece que el gobierno del presidente Petro tiene suficientemente aceitado a la Cámara y al Senado para hacer que pasen las reformas. Es decir, hay momentos políticos en que nada le funciona al gobierno. En este momento le están funcionando la mayoría de las reformas. ¿Por qué el interés del gobierno, en especial en esta reforma? José, lo que vemos, al menos en apariencia, tiene que ver, y esa ha sido una de las grandes críticas, con la modificación de cómo se nombran los magistrados del Consejo Nacional Electoral. No olvidemos que el Consejo Nacional Electoral está investigando la campaña del presidente Gustavo Petro por supuestamente superar los topes de inversión que había. Entonces, el gobierno está dentro de todas las propuestas, es decir, cuando uno pasa una propuesta en el Congreso de la República, pone pan y carne, es decir, pone cosas muy interesantes y otras para distraer la atención. Entonces, dentro de lo que hay, que parece que fuera parte de la carne del gobierno nacional, está la reforma del Consejo Nacional Electoral, como una especie de desquite. ¿Con esa reforma? Quieren que... ¿Cómo funciona? Primero explíquenos cómo funciona. Normalmente a los magistrados del Consejo Nacional Electoral los nombra una de las Cortes, es decir, los nomina el Congreso y los nombra una de las Cortes. Lo que estaba proponiendo el gobierno es que no fuera así, pero eso no va a funcionar. Páreme ahí. Sí. ¿Y para qué sirve esa alcahuetería en este país? Porque tenemos Consejo entidades Nacional para Electoral. todo. ¿Para qué sirve un Consejo Nacional Electoral? Sí, Nacho, pues se supone que dentro del Consejo Nacional Electoral lo que hay son los principios de cómo funcionan los partidos, ¿no es cierto? O cómo funcionan las campañas para llamar a uno al presidente, al gobernador, al alcalde, al concejal, cuando no han hecho las cosas basados en los principios que está establecido en la ley. Eso lo determinan unos magistrados que están en el Consejo Nacional Electoral, que ahora quieren que no estén nombrados por el Congreso de la República, pero eso no va a suceder como estaba diciendo ahora, porque ya desde el Congreso dijeron, nosotros no le jalamos a eso. Es decir, si nosotros no nombramos a los magistrados, no cuenten con nosotros para continuar con la reforma política. Entonces, el gobierno nacional empieza a ceder y ese parece ser uno de los puntos en los que está cediendo. En los otros, de todos modos, va a seguir habiendo discusión, porque las reformas políticas siempre son muy complicadas, muchachos. ¿Y por qué son muy complicadas, muchachos? Porque los encargados de modificar la política son justamente quienes acaban de quedar con las normas políticas que hay actualmente. Entonces, ¿qué interés van a tener en modificar esas Pero yo normas? tengo una pregunta, o sea, reforma política. ¿Qué tanto tiene que ver la política en nuestro país con la Constitución? ¿En la Constitución de nuestro país no está plasmado cómo funciona esto o nada que ver? Sí, sí, sí. De hecho, por eso la reforma que se está surtiendo en el Congreso tiene que pasar 8 debates, porque tiene que modificar la Constitución. Entonces es otra reforma, la Constitución. Claro, es otra reforma a la entonces, Constitución. usted me habló ya de ONU. A mí me habla, usted creo que fue la que me dijo transfugismo. Sí. O sea, Pero yo es ya que por hoy es soy otra liberal, pero es mañana otro proceso. conservador, pasado mañana verde, Sí. o pasado mañana soy Nacho López y ya. Eso no es una alcahuetería, ¿eso qué es? Que también le conviene al gobierno nacional que en el Congreso haya posibilidad de uno pasarse de partido un mes antes de que comience el periodo electoral. Esa es una de las propuestas que está haciendo
el gobierno nacional y puede ser que a algunos de los congresistas les suene, haciendo ellos cálculos políticos hacia el 2026. Bueno, no voy a tener que renunciar un año antes, sino que va a tener que ser un mes antes y me puedo cambiar de y partido eso no político. es llevar a los políticos a jugarle al mejor postor y que se perratee, como dice por ahí, el estilo reggaetonero, se dañe completamente la política. Porque yo faltando un mes voy viendo que usted está ganando, me voy con este hombre. O sea, eso no es destruir la política en Pero Colombia. venga, antes de que el profe responda, yo le quiero dar un contexto, por ejemplo, de 2 congresistas, senador y representante, que apoyan mucho el proyecto de transfugismo porque en carne propia vieron las dificultades. Humberto de la Calle y Daniel Carvalho llegaron, Verde Oxígeno. Claro, llegaron por Verde Oxígeno, que era el partido de Ingrid Betancourt. Ellos tienen el rompimiento, ellos salen y quedaron en un limbo, no sé si jurídico es la palabra, sobre seguimos, no seguimos, estamos, no estamos, para dónde nos vamos. Inclusive las curules de ellos fueron demandadas y a ellos les dijeron, no, venga, la gente votó por ustedes, más allá del partido, las curules son de ustedes. Pero ellos son, estoy poniendo un caso ejemplo, en un océano pues de situaciones. En ese ejemplo ellos se salvan porque la gente tenía la lista abierta y votaron por ellos. En lista abierta. Fueron ellos, sí. Si aquí la reforma la meten, la lista no van a tener la posibilidad de que voten por un individuo, sino que votan por el partido. Esa es otra de las reformas. Esa es otra, es decir, otra de las propuestas es que se acaben las listas abiertas, que solo tengamos listas cerradas. Es decir, hoy muchos de los televidentes, posiblemente si recuerdan por quién votaron a Senado, a Cámara, pudieron elegir en algunas de las listas por quién votaban. Como eso Carvalho, se acabaría. Humberto de la Calle. Claro, como Carvalho, Humberto de la Calle. Eso se acabaría y solo podríamos votar por el partido político. ¿Cuál es el principio de eso? Lo que se dice en ciencia política es que eso fortalece en términos generales a los partidos, para que la gente pertenezca a los partidos y no haya tanto, digamos así, pelea o protagonismo de personajes en particular. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la gente debería seguir teniendo el derecho a elegir uno de los candidatos, porque si no, entonces nos metemos en otro problema, Nacho, y es que si usted no deja que las personas puedan elegir a una persona, esa persona se va a ir a tratar de o fundar un partido o de volver un movimiento significativo ciudadano a partir de, bueno, las firmas también están reevaluándose ahí, pero supongamos que siguieran las firmas y entonces al final usted no tiene 4 o 5 grandes partidos, sino que termina teniendo, como estamos teniendo en Colombia, 16, 17, 18, 20 partidos políticos, que más que partidos políticos son como pequeñas microempresas familiares. Profe, electorales, microempresas electorales. Que son de una familia. Profe, y le pongo el ejemplo, los 2 partidos que han utilizado la figura de lista cerrada, paradójicamente son antítesis de sí mismas y les ha funcionado. Acto histórico. Y Centro Democrático. Los 2 grandes antagonistas fueron los 2 que se fueron por listas cerradas. Y la crítica que hacen es, eso lo que va a fortalecer es el caudillo que va a elegir a dedo quiénes van a estar en sus renglones. Y se va a convertir también en una lucha, aquí sí muy a título personal, entre los mismos contendientes para ver quién está en ese tope de la lista. Porque si yo sé que mi partido históricamente ha ocupado de 12 a 13 curules, yo no voy a querer estar en el renglón 17, por ejemplo. Sí, y si estás en el 17, no vas a hacer nada en la campaña. Es decir, tu trabajo es, bueno, que hagan los otros cosas. O le va a costar mucha plata. No, pero es que No, no le va a no costar alcanzará. mucho billete para poder que saque el Es ahí 17. el negocio. Claro. Usted se ubica bien dependiendo del... Usted de la negocia. Lo que billetera hacen es que tenga. ese ¿Qué caudillo tiene? del que ¿Qué habla aquí, ofrece? doña Andrea Sierra, para recibir platica, que José, ¿querés estar? ¿Cuánto me Claro. va a dar? ¿Qué hay? Es que esto Hoy O sea, recibe es plata. retroceder, Hoy es recibe retroceder en el tiempo. Eso es lo No, que sí, venía sí, hace platica, 30, 40 pero años. con esta reforma va a recibir más. No, es que esa no es la corruptela en la que estamos de la Sí, política. es decir, el problema es lo que está anunciando Andrea, y es, hay unos dueños de esas microempresas familiares o electorales que definen cómo van los órdenes, ¿sí? Y esos órdenes van de acuerdo a sus conveniencias. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que igualmente la participación, que realmente es lo más importante en cualquier reforma política, es decir, facilitar la participación y el acceso de los protagonistas políticos, sea que hayan militado en un partido o no, a la palestra pública, a la palestra democrática. Si eso empieza a tener un montón de talanqueras, de dificultades, pues entonces la gente, primero, continúa con la idea muy difundida y muy ganada en Franca de los partidos de que no sirven finalmente para nada y que son finalmente focos de corrupción, pero también entonces tenemos la dificultad de que no emergen nuevas personas que estén lejos de esos contratos que van adquiriendo los políticos a medida que van avanzando en su carrera. Una reforma o un cambio de estos en una reforma política tendría incidencia a todo nivel.
Me refiero, en las listas de consejo, en las listas de asamblea, en todas las listas. Sí, o sea, señor. esos son la cantidad de microempresas, Nacho, y el billete por todos los lados. Porque el que maneja la lista conservadora en Antioquia, liberal en el Atlántico, del Centro Democrático en Ahí el sí vamos- Valle. ahí sí va a en montar las usted en las diferentes- varones. en los Ahí usted lo que va a hacer es montar de los varones diferentes electorales, municipios. duro. La película se durísimo. llama Volver al Futuro y nosotros queremos volver al pasado, vea. Oye, oye. Y el otro punto que llamó la atención en un país en la situación en la que está, que se habla este gobierno del cambio y toda la cosa, que el Estado financia el 100% todo. Sí. Dígame, entonces somos el Estado millonario, porque una campaña presidencial no vale 10.000 millones. Sí. Eso vale 100.000 millones o 200.000 millones. La Total. plata que se gasta es Total. impresionante. Sí, Nacho. Milton Friedman, que era un premio Nobel de Economía, decía que uno tenía que juzgar las iniciativas no por sus intenciones, sino por sus resultados. Entonces uno puede ser que tenga muy buena iniciativa diciendo, bueno, para evitar que hayan todos estos problemas de que dineros oscuros financien las campañas, pues pongamos a que el gobierno financie 100% de las campañas electorales. Pero entonces volvamos al problema que estábamos hablando. Son unos varones electorales, dueños de los partidos políticos, que son los que van a recoger toda la financiación. ¿Y ustedes creen que esa financiación va a llegarle a cada uno de los candidatos en la cifra que en está franca proponiendo el línea. gobierno? Pero por supuesto que no va a suceder eso. Es decir, él va a tener buena parte de esa cifra para sí mismo, para intereses particulares, y le pasan una parte pequeña a cada uno de los candidatos. De hecho, la norma puede decir que eso no puede suceder, pero va a sucede. suceder. Pero ¿quién va a impedir que dineros oscuros empiecen a irrigarse por debajo de la mesa en las diferentes ¿Cómo campañas? los controla? ¿Cuánta ¿Usted cómo plata? controla Es que eso? una campaña que se registra que, hombre, me gasté 5.000. No, eso no. Yo no le No. cuento los otros 5.000 que recibí por el otro lado. La mayoría de las campañas, y digámoslo en franca, digámoslo de frente, la mayoría de las campañas no declaran buena parte de sus ingresos. Son ingresos que se ponen como una donación eventualmente, pero que no se declara o se hace un canje. Usted dona estas vallas, llevo señor, el costalito con usted, señor billetico y lo constructor, me deja reparto. poner mi valla ahí y yo después le ayudo a usted cuando yo quede de alcalde. O te Cosas de regalo ese las estilo. camisas, Que te regalen las regalo- cachuchas, cosas de ese estilo. Miren, en el mundo, Dinamarca, Suecia y Suiza son de los países con más bajo nivel de corrupción política. Y sin embargo, La hay. son también de los países con menos regulación en la financiación de las campañas. Es decir, no hay unos topes y no dicen cuánto tiene que poner un privado para que no sea legal. En Colombia tenemos un montón de regulaciones, que normalmente tenemos la esperanza los colombianos de que ese montón de regulaciones funcionen, pero suelen producir es el efecto contrario. Es decir, lo que hacen es que las personas nuevas en política que podrían entrar a participar, pues no tengan campo. Y finalmente, los que siguen haciendo las cosas, entonces son los partidos mismos. tradicionales que se conocen al dedillo cómo funcionan esas regulaciones y saben cómo hacerle el esguince. En su concepto personal, siendo usted politólogo, ¿qué piensa usted que se debería cambiar en política y qué es lo bueno de esta reforma? Ay, qué buena pregunta, Nacho. Vea, empecemos a ver hablando de qué es lo que se debería cambiar. Yo creo que en términos generales, como estábamos diciendo hace un momento, necesitamos que haya más facilidad de acceso a la política, pero eso no es un asunto sencillo. Es decir, acá no hay una respuesta única y fácil para decir cómo hacer para que emerjan nuevos liderazgos en la política que no estén contaminados de la política tradicional. Es una cosa muy complicada. Yo sí creo que tiene que haber financiación estatal en las campañas y eso está bien, pero no es suficiente con que uno ponga solamente financiación estatal. Creo que también debe haber financiación privada. Eso sí, que se declare quiénes son esos privados que están financiando. Hoy, por ejemplo, en algunas de las campañas políticas en el mundo no se permite que haya financiación de personas jurídicas, es decir, de empresas, pero sí de personas privadas. En el caso de Colombia, si una persona dona una campaña, tiene unos límites muy pequeños para poder poner plata, es decir, usted no podría donarle una campaña a 200 millones de pesos siendo una persona natural, pero además, después de que usted hace la donación, automáticamente queda inhabilitado para contratar con esa persona si llega a quedar. Eso con la idea de que no sean favores políticos. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace en Colombia?
La donación no la hace el señor, la hace la tía, la hacen a nombre del abuelo, la hacen a nombre del primo. etcétera. Es decir, nos llenamos de regulaciones para tratar de evitar que estos fenómenos sucedan y al final no funcionan. Entonces, yo creo que necesitamos, y no solo en política, en términos generales, necesitamos menos leyes más fáciles de cumplir. O quedarnos con las leyes y acabar con tanta... Por ahí, ¿cómo es que Colombia es Sí. un país de normas? Claro, todo es Algo una como- norma detrás de... Y la norma se infringe, la ley no. Claro. Supuestamente, Sí. dicen para ahí los que saben. Sí, es como, déjeme como estaba. Déjeme como estaba y no siga enredando la pita. ¿Sí? Esa sería una de las Colombia alternativas. regula porque regula, normatiza porque normatiza, pero a toda velocidad. Otra de las cosas que hay en esta reforma es el planteamiento adicional a las listas cerradas, es que las listas necesariamente sean lo que se llaman listas cremallera. ¿Sí? Es decir, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, que tiene una muy buena intención, pero yo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha estado cerca de una campaña política y puede ver la dificultad que entraña hacer esas listas cremallera. Entonces muchas veces esas listas cremallera terminan llenas de personajes que no tienen la menor intención de participar en política, pero que lo único que hacen es cumplir con requisitos. que sea hombre, mujer, hombre, mujer. Yo creo que puede haber unos mínimos de mujeres en las listas, pero eso de que tenga que ser necesariamente siempre 50 y 50, creo que se vuelve contraproducente. Carlos, No, pero espere, y falta lo segundo. Eso es lo que usted cambiaría. ¿Qué es lo bueno de esta reforma? ¿Qué es lo bueno de esta reforma, Nacho? Pues yo creo que finalmente hay que tratar de ponerle un aire nuevo a esto, pero yo de momento dentro de lo que está planteando el gobierno en términos generales no veo un punto que me parezca absolutamente claro. Puede ser que el subirle un poco los umbrales a los partidos políticos para que tengan representatividad está bien. En este caso sube al 3% en el caso de la circunscripción nacional. Y hay otra cosa que me parece interesante, que me parece importante, y es que le pone coto a la recolección de firmas para campañas políticas. Porque la recolección de firmas para campañas políticas dejó de ser un mecanismo para que nuevas figuras emergieran y se convirtió en una sinvergüenzada para alcanzar las campañas políticas desde antes. Para empezar campañas políticas desde muchísimo tiempo antes. Entonces nos encontramos con candidatos que arrancan con su campaña política 6 meses antes, a veces 8 meses antes, y después cuando llega el momento de inscribirse, no se inscriben por firmas, se inscriben por un partido político. Esta reforma acaba con eso. Antes de que usted haga su pregunta, ¿cuántos partidos hay en Colombia? Algo así como 32. La última vez que tuve noticia había 30 y pico, Nacho, algo así. 32 tengo yo aquí la cifra que lo hablaba. Eso no es una alcahuetería para este país, hombre. Sí, y se trató de modificar, No, se es trató... no es una alcahuetería. Sí. ¿O qué? ¿O es que esa es la libertad de la democracia? No, el asunto, Nacho, es cómo evitamos que hayan tantos partidos. Muchos de ellos revivieron por fallos, por ejemplo, constitucionales, en el caso del nuevo liberalismo, y otros han ido apareciendo porque, pues, finalmente nuevas figuras también aparecen. Pero sí, se vuelve una cosa muy complicada para el elector de a pie, el elector común y corriente, reconocer dentro de ese montón de partidos a las personas que uno necesita. Entonces, creo que debería haber más facilidad para que las personas pertenezcan a partidos políticos medianamente establecidos, pero entonces también para que eso suceda, como decíamos hace un momento, tienen que seguir existiendo las listas abiertas. yo le tengo dos y una nació por la de Nacho, le hago esa. El artículo primero de ese proyecto de acto legislativo, que ya se cayó, era el de regular o el de cambiar ese método de elección del Consejo Nacional Electoral. ¿Le Sí. gustaba ese artículo? Me parecía interesante, pero como le estoy diciendo, uno puede pensar que los artículos tienen muy buenas intenciones. Al final lo que hay que mirar es cómo funcionan en la realidad. Y la otra era, no es legitimar de manera perversa ese término de mermelada cuando se le da financiación 100% estatal a las campañas políticas. No es abrir una puerta al Estado de decir, voy a financiar o voy a dar más réditos a los partidos que se porten mejor conmigo de una manera Se de supone, mano Andrea, negra. que la financiación 100% estatal debería ir por igual para todos los Y partidos. además debe ser posterior, Para no todos es los- antes. Esta es antes. Esta que está Esta proponiendo- sería antes. esta Le dan la es antes. propuesta antes de salir a campaña. Hoy la que tenemos El es señor la Cot- reposición de votos. Sí, señor. ¿No es cierto? Que es, dependiendo de si es presidencia, senado o cámara, me dan una plata por cada voto que obtengo si paso de cierto umbral. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué está proponiendo esta campaña? Esta reforma, que a las campañas políticas desde antes se les asigne un recurso. Ojo, en muchas partes del mundo eso sucede. ¿Cómo se puede hacer? Una, entregando plata. Difícil,
Ya vimos que esa plata se puede perder en el camino, como suele suceder en Colombia. Otra, entregando en especie. Es decir, algunos gobiernos, como es el caso, por ejemplo, del gobierno francés, financian medios de comunicación. Es decir, si usted es candidato, yo le voy a entregar a usted tantos minutos que yo le pago al medio de comunicación, o si el medio de comunicación es oficial, pues yo lo descuento de la cuenta oficial que tengo para todos los candidatos. Esa es otra forma de la financiación desde antes. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, las campañas a la presidencia, usted puede elegir si tiene financiación estatal o si tiene financiación privada, pero tiene que elegir desde antes cuál de las dos. Sí. Es decir, usted se va a ir con financiación pública, solo puede tener financiación pública, no le pueden donar. Adivine cuál escogió Sí, por supuesto. Trump. No, adivine cuál escogen. Adivine cuál escogió Trump. Sí, no, ¿y cuál escogen en general? Casi siempre es la Con financiación la privada. La privada, Claro, total. la financiación pues bien privada. interesante. Queda uno como me quedé pensando en lo último que dijo. ¿Usted imagina, José, con qué tranquilidad voy a pagar yo mi impuesto del año entrante sabiendo que van de mi pero es bolsillo que esa para es otra financiar pregunta. políticos? Pero ¿y plata de dónde? O sea, De más impuestos, Miguel hay otra Uribe reforma. acaba de Otra anunciar, reforma. Miguel Uribe denunciaba este fin de semana que al presupuesto ya le van a tener que recortar más de lo que ya se le había recortado. hacemos otra Entonces, reforma. estamos súper desfinanciados. Entonces, ¿plata de dónde? Sí, Nacho, ¿sabe qué otra cosa debería estar en esta reforma? Modificar la circunscripción nacional. Es decir, la elección de senadores es una cosa absolutamente costosa. Es decir, en la Constitución del 91 creo que hubo un error significativo al poner la circunscripción nacional ¿Eso qué porque quiere decir? es muy costoso. Es decir, Cámara de Representantes se elige departamentalmente. Por Sí, territorio. Sí. territorial. Es decir, por ponerle el ejemplo, Carvalho fue elegido en Antioquia. Solo las personas que están inscritas en Antioquia pueden votar por Carvalho. Mientras que por el caso de Humberto de la Calle, Todo él Colombia. tenía que conseguir los votos de toda todo el Colombia. territorio. Conseguir los votos de toda Colombia es una cosa supremamente costosa. Entonces, eso hace que la mayoría de los que llegan por circunscripción nacional lleguen a tratar de recuperar un montón de plata que acabaron de meterle a su campaña. Esa circunscripción debería terminar, es decir, no debería haber forma de elegir personajes de forma nacional porque es un incentivo perverso, hablando de incentivos, es un incentivo perverso para que usted se gaste un montón de plata en su campaña y llegue a recuperar esa plata. Es que, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los políticos y por qué tienen tan mala fama? Porque la mayoría de ellos tienen unas propuestas que transmiten a través de la publicidad, que es muy costosa, que es muy difícil a nivel nacional y que cuando llegan, que finalmente llegan, arrancan con una deuda gigante. Sí, y una deuda gigante de favores y una deuda gigante de plata. Y de plata. Para rematar este bloque con usted, Carlos Andrés Naranjo, politólogo, ¿le gusta la segunda vuelta? Y ahora Bogotá que entró en eso. La segunda vuelta para alcaldías. Pues sí, ya tenemos Bogotá. Sí, tenemos Bogotá. Por número de habitantes. Medellín no tendrá segunda No, vuelta, no ¿sí, tiene, no. Y tenemos la presidencial. ¿Le llama Sí, la de hecho atención ya eso? tuvimos segunda vuelta pues en el caso de Bogotá. Sí. ¿Qué le parece a usted como politólogo? Yo creo que en el caso de Bogotá es interesante, es una ciudad muy numerosa, es significativo lo que pasa en la capital, pero tenemos que saber también que cada segunda vuelta es otro montón de billete que sale del bolsillo de los colombianos. A mí me pareció que cuando se postuló en la Constitución del 91, la segunda vuelta presidencial había de fondo algo muy importante, y era que no se eligiera a un candidato de buenas a primeras, sino que hubiera la opción Un filtro. en una segunda vuelta de que hubiera primero un filtro, José, y segundo, que los que habían perdido se pudieran unir, que hubiera una alianza. Sí. ¿Sí? En el sentido de las alcaldías, yo miraría con recelo que eso se vaya a extender, por ejemplo, a las principales ciudades capitales en este momento. Pero en el caso de Bogotá, me parece que el ejercicio que se surtió la vez pasada funcionó más o menos bien y que en ese sentido, segunda vuelta en una capital que convoca a tantos ciudadanos en Colombia es una buena cosa. 2 domingos perdidos en un mes, sí. Pero hay que... Platica. Sí, muchas Pero es lo que gracias. vale la democracia, Nacho. Muchas gracias por habernos acompañado. Con muchísimo gusto. Una pausa y volvemos enseguida con el señor William Bernal, profesional de la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado, que no descansa.